Mamá, creo que ya es hora de que pensemos en un asilo. La taza se me resbaló de la mano y el té se esparció por la mesa como una mancha de aceite. Miré a mi hijo en silencio, esperando una sonrisa, algo que indicara una broma. Pero Alejandro solo se acomodó la corbata, con los ojos fijos en la ventana detrás de mí. Allá vas a tener cuidados profesionales, compañía de tu edad. Va a ser mejor para todos nosotros, interrumpió Camila con su veneno. Su voz tenía ese tono amargo que nunca alcanzaba sus ojos. Fue entonces que me di cuenta. El lugar que yo llamaba hogar nunca me perteneció de verdad. Mis dedos temblaban sobre la mesa mojada. Alejandro, vendí mi casa. Les entregué todo para que compraran esta aquí. ¿Dónde más podría vivir? Él no dudó. Allá, mamá, en el asilo. Camila dejó escapar una risita corta, con una mirada que siempre estuvo ahí, solo esperando el momento adecuado para revelarse. Dijo: el dinero de tu casita apenas alcanzó para el enganche. En el asilo va a ser mejor, para todo el mundo. Cuando mi marido, Eduardo, murió hace algunos años, mi vida cambió por completo. El mundo dejó de girar. Los primeros meses fueron los más difíciles. La cama demasiado grande, el silencio insistente, la silla vacía en la mesa. Alejandro se casó con Camila, una muchacha bonita, de familia humilde, que siempre me miró con cierta frialdad. Querían que Camila se hubiera casado con un hombre rico. Tuvieron a Miguel, mi rayito de sol. Mientras tanto, yo permanecí sola en nuestra casa. Fue una vida tranquila, con su propia rutina reconfortante. Cada mañana comenzaba a las 6, cuando abría las ventanas para que entrara el sol. El café lo preparaba lentamente, como le gustaba a Eduardo, fuerte, con un toque de canela. A las 7:30, Margarida pasaba para nuestra caminata diaria alrededor de la plaza del barrio. De vuelta cuidaba el jardín, los rosales, los lirios, las hortensias azules, que eran las preferidas de Eduardo. Siempre conversaba con las plantas, contándoles las novedades del barrio como si fueran viejas amigas que necesitaban estar al día. Los martes jugaba dominó con doña Elena y don Augusto, una pareja de ancianos de la esquina. Los jueves era día de reunión con las señoras de la iglesia para el trabajo voluntario. Cosíamos ropa para niños necesitados y organizábamos canastas básicas. Concepción, de la panadería, siempre me guardaba panes frescos y en los días de lluvia los entregaba en casa, aprovechando para tomar un café y tener largas conversaciones sobre la vida. Los domingos, después de la misa, Alejandro y su familia venían a almorzar. En los primeros años, al menos, antes de que Camila empezara a inventar excusas. Mi casa no era lujosa, pero era un hogar verdadero. Cada mueble contaba una historia. La mesa de comedor donde Alejandro hizo todas sus tareas. El sofá donde Eduardo dormía la siesta los domingos por la tarde. El sillón del balcón donde leí cientos de libros en las noches de verano. Las paredes guardaban marcas de cuando medíamos la altura de Alejandro creciendo. El patio tenía el árbol de mango que mi hijo usaba para refrescarse en los veranos calurosos, y el árbol donde colgó su primer columpio. Fue en mi casa donde guardé cada recuerdo importante. El primer diente que Alejandro perdió, las medallas que ganó en la escuela, las fotos de todas nuestras navidades juntos. Era más que una construcción. Era el receptáculo físico de toda mi vida. Cuando mi hijo y Camila empezaron a hablar sobre el sueño de tener casa propia, sobre cómo el departamento alquilado donde vivían era demasiado pequeño para Miguel, que querían dejar de alquilar, algo dentro de mí se movió. El restaurante de ellos no iba bien. Las deudas aumentaban. Vi en el rostro de mi hijo la misma expresión preocupada que Eduardo tenía cuando pasábamos por dificultades. Un día, tomando mi café en el balcón, mirando el jardín que tanto amó Eduardo,
Tomé mi decisión. Vendería la casa. Les daría el dinero a ellos. Le compraría a mi hijo la seguridad que Eduardo siempre quiso darle. Mi hijo ya no tendría que pagar alquiler. Viviría con ellos y estaría más cerca de mi nieto. Ese era mi pensamiento. Cuando comuniqué mi decisión, Alejandro protestó al principio. «Mamá, esta casa es tu historia. No puedes venderla». Camila, sin embargo, hizo las cuentas rápidamente. Con el dinero de la venta, podrían comprar una casa más grande, en un barrio mejor, con una escuela de calidad para Miguel. Mi hijo pronto se convenció. «La señora puede vivir con nosotros. Tendremos espacio. Será mejor para todos». Vendí mi casa, que era bastante modesta. El nuevo propietario, un empresario cualquiera, ya planeaba derribarla para construir algo moderno en su lugar. El día de la mudanza pasé por última vez por cada habitación, despidiéndome silenciosamente. Toqué las paredes, las puertas, los marcos de las ventanas. En el jardín corté un esqueje de los rosales de Eduardo para llevar conmigo. Entregué cada centavo a Alejandro y Camila, no como préstamos, sino como inversión en nuestros lazos familiares. Quería estar cerca de mi nieto. Quería verlo crecer. Jamás imaginé que aquel gesto de amor se transformaría, meses después, en mi propia expulsión. Y listo, sin discusión, sin abrazo, sin remordimiento. Arreglé mi maleta sola. Doblé algunas ropas, guardé documentos y el portarretratos con la foto de Miguel. El silencio de la casa mientras organizaba mis pertenencias era ensordecedor. Nadie vino a ayudarme. Nadie vino a despedirse. El día de mi partida no derramé una lágrima. No porque no doliera. Dolía más que cualquier cosa ya experimentada por este cuerpo envejecido. Pero porque sabía que solo Miguel sentiría mi ausencia de verdad. Aproveché el momento en que él había salido para la escuela. No quería despedidas. Eso iba a destruirme más de lo que ya estaba. Mi nietecito de 7 años, que corría a mi regazo después de la escuela y susurraba en mi oído: «Eres mi persona favorita en todo el mundo, abuela». Dejé una nota doblada debajo de su almohada. «La abuela siempre estará contigo, mi ángel. Ni la distancia ni la crueldad pueden separar corazones que se aman». Aproveché que él estaba en clase para no despedirme y que doliera aún más. Crucé la puerta sin mirar atrás, haciendo un juramento silencioso. Mi dignidad no sería más negociable. No por orgullo, sino por supervivencia. Nunca consideré el asilo como opción. Encontré un cuarto sencillo para alquilar en el fondo de la casa de doña Celeste. Una viuda de ojos gentiles que no hacía muchas preguntas. No quise volver a mi antiguo barrio, donde vendí mi casa. Alejandro vivió ahí toda su infancia. Le encantaba jugar fútbol en la calle. Yo tenía amigos. Hasta podría buscarlos, pero no quería ser una vez más una carga en la vida de nadie. Además de que quería mantenerme cerca de mi nieto, y mi barrio estaba muy lejos. El cuartito de doña Celeste quedaba a solo 3 cuadras de la casa de Alejandro. Lo suficientemente cerca para tal vez encontrar a Miguel saliendo de la escuela. Lo suficientemente cerca para estar disponible si él me necesitara. El espacio era pequeño, todo muy antiguo y viejo, pero limpio, y por primera vez en meses había paz en las paredes que me rodeaban. Transformé ese cubículo en un hogar, con una planta en la ventana y un pequeño altar con la foto de Eduardo. Lo que mantenía mi corazón latiendo eran las llamadas clandestinas de Miguel. Su voz llegaba bajita, casi un susurro conspiratorio. «Abuela, te extraño. Las cosas están diferentes aquí». Él hacía pausas largas, como si escogiera cuidadosamente lo que podía revelar. «Papá llora en la oficina cuando piensa que nadie lo está viendo. Mamá le grita a todo el mundo. Ellos creen que yo no entiendo, pero sí entiendo». Cada palabra de él era como una aguja, pero también un soplo de vida.
La nostalgia que él expresaba era real, palpable, y eso significaba que nuestro vínculo permanecía intacto. En una tarde común, mientras organizaba mi cuarto pequeño, encontré un billete de lotería olvidado en la cartera ya hacía algunas semanas. Era una tradición que mantenía con Eduardo. Jugar todos los jueves, un billete con los mismos números. Desde su partida continué el hábito, en silencioso homenaje. Aquel día, por impulso, revisé los números en el periódico sobre la mesa. Los números coincidían, uno tras otro. 10 millones. El mundo pareció congelarse por un instante. No sentí euforia inmediata, ni desesperación, solo un extraño silencio interior, como si el universo hubiera hecho una pausa para permitirme comprender la magnitud del momento. 10 millones. Una cantidad suficiente para reconstruirme. Me senté lentamente en la cama, el papel temblando entre mis dedos. El primer pensamiento no fue sobre casas lujosas o carros importados, fue sobre Miguel, sobre cómo podría usar ese dinero para ofrecerle lo que el dinero raramente compra: seguridad emocional, estabilidad, un espacio donde pudiera simplemente ser niño. Guardé el billete dentro del libro de oraciones, como un secreto sagrado. Aquella noche, mirando al techo descascarado, un plan comenzó a tomar forma. No era solo venganza lo que buscaba, era también salvación. Al día siguiente pedí recomendación de un abogado a doña Celeste. Fue entonces que conocí al señor Ramírez, un abogado de mediana edad con ojos tranquilos que parecía especializado en ayudar a personas en situaciones delicadas. Había algo en su mirada que inspiraba confianza. En la lotería mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. La señora necesitará orientación para gestionar un premio de este porte, comentó él, después de verificar el billete. Puedo recomendarle algunas medidas para proteger sus intereses, dijo el señor Ramírez. Rescatamos el premio con absoluta discreción, sin anuncios, sin fotografías, sin alarde. Él me auxilió en la apertura de cuentas seguras, en la creación de inversiones y, finalmente, en la compra de la casa. Compré una mansión. Era una residencia elegante en un barrio arbolado, con vecinos discretos y una excelente escuela a pocas cuadras. Para el cuarto de Miguel, contraté a un artista que pintó una galaxia entera en el techo, planetas, estrellas y cometas que brillaban en la oscuridad. Coloqué libros en las estanterías, un escritorio con luz ajustable y un telescopio posicionado estratégicamente junto a la ventana amplia. Sabía de su pasión por el cosmos desde que él aprendió a pronunciar Júpiter. Creé también una biblioteca compartida, con espacio para 2, sillones lado a lado, mapas antiguos enmarcados y una colección de aventuras para que leamos juntos. Cada rincón de aquella casa fue pensado con un tipo de amor que ninguna tarjeta de crédito podría medir. Pero el nido de nada vale sin el pájaro que se pretende albergar. Con la orientación del señor Ramírez, inicié la documentación para obtener la custodia de Miguel. No por capricho, sino por necesidad. Las evidencias fueron surgiendo naturalmente. Informes escolares mostrando una caída en el rendimiento, testimonios de los profesores sobre su comportamiento retraído, grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas, donde él imploraba venir a vivir conmigo. Los vecinos de la casa de Alejandro también contribuyeron, relatando discusiones nocturnas que atravesaban las paredes, objetos rotos, portazos, hasta los dibujos de Miguel, guardados cuidadosamente por su profesora de artes, revelaban el malestar de un niño viviendo en un ambiente hostil, figuras humanas distanciadas, colores oscuros, casas sin ventanas. Yo no quiero ese dinero solo para mí, expliqué al señor Ramírez mientras él organizaba los documentos. Quiero también para Miguel, para que él tenga una oportunidad real de infancia. Mientras aguardábamos la fecha de la audiencia,
Yo arreglaba la casa diariamente, no por expectativa de visitas, sino por convicción de que un día, muy pronto, aquella puerta se abriría para recibir a mi nieto, y en ese día él necesitaría sentir que allí era su verdadero hogar, aquel que nadie más podría arrancarle. En el fondo yo sabía, la tormenta aún estaba apenas comenzando, pero yo ya no era la misma mujer de meses atrás, aquella que habían abandonada con una maleta pequeña. Esta que ahora acomodaba las cortinas era otra, una que descubrió, tardíamente, la fuerza de quien se rehúsa a perder lo que realmente importa. En una tarde común de compras en el mercado local, el pasado volvió como un susurro inesperado. ¿Rosa? ¿Rosa Martínez? Aquella voz. ¿Cuántos años habían pasado? Pero reconocería aquel tono en cualquier lugar. Me giré lentamente, el corazón acelerando contra mi voluntad. Allí estaba Antonio Méndez, con sus ojos gentiles ahora enmarcados por arrugas de expresión, cabellos grises que antes eran negros como el ébano. «Pensé que nunca más te encontraría en esta vida», dijo él, con aquella sonrisa que un día fue mi refugio. Antonio había sido mi primer amor, mucho antes de Eduardo. Teníamos apenas 18 años cuando fuimos novios, pero la vida nos separó cuando él se mudó con su familia al norte. 2 años después de la muerte de Eduardo, Antonio reapareció nuevamente en mi vida. Él estaba divorciado. Comenzamos como amigos, conversaciones tímidas en la puerta, un café ocasional en la panadería de la esquina. Poco a poco, aquel cariño juvenil resurgió, madurado por el tiempo. Cuando me pidió matrimonio, sentí mi corazón acelerarse como el de una niña. Pero Alejandro, entonces aún pequeño, no lo aceptó. Pasó días sin hablar conmigo, deprimido, diciendo que yo estaba traicionando la memoria de su padre. En una noche particularmente difícil, lo encontré llorando en su cuarto. Si la señora se casa de nuevo, me voy a sentir abandonado. Ya perdí a mi padre. No quiero dividir a mi madre también. Bastó aquella frase, aquella mirada, para que yo llamara a Antonio a la mañana siguiente, cancelando nuestros planes. Él entendió, o fingió entender. Partió dejando solo una nota. Cuando tu corazón esté verdaderamente libre, estaré esperando. ¿Cómo estás?, pregunté, equilibrando las bolsas de compras como si fueran escudos improvisados. Viudo hace 5 años. Jubilado. Regresé a la ciudad el mes pasado. Sus ojos recorrieron mi rostro con una delicadeza casi palpable. ¿Y tú? Allí, entre estanterías de cereales y productos de limpieza, conté la versión resumida de mi historia reciente, sobre el nieto, sobre la casa nueva, sobre el recomienzo. Omití las partes dolorosas. Él escuchó con atención, como siempre hacía, como si cada palabra mía fuera una pequeña joya a ser guardada. ¿Aceptas un café? ¿Para actualizar estas vidas que el tiempo separó?, invitó, con aquella mezcla de timidez y esperanza que yo recordaba tan bien. Mi primer impulso fue decir sí, pero una súbita ola de pánico me invadió. Miguel, la audiencia judicial aún estaba próxima. La custodia aún no estaba garantizada. Mi cabeza se llenó de preocupaciones. ¿Y si Alejandro usara eso contra mí? ¿Y si la jueza interpretara una nueva relación como distracción? ¿Y si Miguel se sintiera descuidado? Yo no puedo, Antonio. Estoy en medio de una batalla por la custodia de mi nieto, respondí, retrocediendo un paso. No tengo cabeza para nada más ahora. Aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural. La decepción en sus ojos era como un espejo del pasado. Por segunda vez, lo alejaba. Entiendo. Un café no tiene fecha de caducidad. Estaré por aquí cuando todo se calme.
respondió con esa gentileza que siempre lo ha caracterizado. Intercambiamos números de teléfono, pero no llamé. Una mañana de cielo despejado, mientras regaba las begonias del jardín de enfrente, escuché el sonido inconfundible de un coche estacionándose de golpe. El rechinido de las llantas contra el asfalto me hizo levantar la vista. Ahí estaban ellos, Alejandro y Camila, parados frente a mi portón, con expresiones que mezclaban sorpresa e incredulidad. Joana, mi empleada doméstica que contraté en cuanto me mudé, apareció en la puerta. «Doña Rosa, ¿desea que atienda?» «No te preocupes, Joana. Son solo visitas inesperadas. Sigue con el almuerzo, por favor». Caminé tranquilamente hasta la entrada, con agua aún goteando del regador en mi mano. Cuando abrí el portón, sus miradas recorrieron la fachada de la casa como si estuvieran frente a un espejismo. «¿Cómo?» Alejandro tartamudeó, con la voz entre la sorpresa y la desconfianza. «¿De dónde salió todo esto? Pensé que estaba en el asilo. ¿Cómo supieron dónde vivo?», pregunté sin alterar mi expresión serena. Camila tragó saliva. «Una vecina de doña Celeste le comentó a mi tía sobre una señora mayor que se había mudado a una mansión. Coincidencias de la vida». «Coincidencias, claro», respondí con una sonrisa contenida. «Pasen si quieren». Ofrecí solo un gesto simple, sin demostrar ansiedad. Me siguieron como sonámbulos, con los ojos saltando de un detalle a otro de la decoración. «Mamá, este dinero, ¿cómo conseguiste todo esto?», preguntó Alejandro, incapaz de disimular la codicia en su mirada. Los observé por un momento. Las miradas ansiosas, las manos inquietas, la forma en que evaluaban cada objeto de la sala. Decidí que era hora de la verdad. «¿De verdad quieren saber?», pregunté con calma. «Entonces les voy a contar. Me gané 10 millones de pesos en la lotería». El silencio que siguió fue casi cómico. Camila dejó caer la bolsa que traía. Alejandro parecía haber sido alcanzado por un rayo. «¿10 millones?», repitió, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Sí, 10 millones. Ese boleto que compré 2 semanas antes de que me echaran de la casa. Estaba en el bolsillo de mi abrigo viejo». Camila se recuperó primero, su cerebro calculador rápidamente procesando la información. Vi sus ojos brillar con una mezcla de codicia e indignación. Se acomodó en la silla y miró a Alejandro con una expresión que conocía bien. Era la señal para que él tomara la iniciativa. «Mamá, qué casa tan maravillosa». Su voz ahora era miel derramada. «Estábamos tan preocupados por su desaparición». Lo que pasó fue solo un malentendido. Sus dedos ahora jugaban nerviosamente con la correa de su costosa bolsa. «Ya sabe cómo es. Solo queríamos lo mejor para usted. Un asilo no era un castigo. Era cuidado. Cuidado», repetí con ironía suave. «Como el que tuvieron al dejarme ir con una maleta vieja después de que les entregué cada centavo de la venta de mi casa». Joana entró con una bandeja de café, observando la escena discretamente antes de retirarse. El silencio incómodo de ellos era música para mis oídos. Permanecí callada, permitiendo que el monólogo continuara. Hablaron sobre las dificultades financieras crecientes, las deudas que se acumulaban en el restaurante, los proveedores que amenazaban con demandas. Mencionaron la necesidad urgente de empezar de nuevo. Y entonces llegó la propuesta que reveló la verdadera naturaleza de la visita. Camila carraspeó, ajustando su postura como quien se prepara para un golpe final. «Doña Rosa», pronunció mi nombre con una formalidad helada. «El premio de la lotería es un bien conyugal, jurídicamente hablando. Alejandro, como su hijo, tiene derecho a una parte de ese dinero. La mitad, por lo menos». Abrí una sonrisa tranquila, sin mostrar sorpresa. El licenciado Ramírez me había advertido que esto podría suceder.
¿Piensan ir tras ese supuesto derecho?, pregunté con una tranquilidad que claramente los desconcertó. Si es necesario, sí, respondió Camila, inclinándose hacia adelante. Alejandro es su heredero legítimo. Podemos resolver esto amigablemente o en los tribunales. Alejandro parecía incómodo, pero no la contradijo. Como siempre, se dejaba llevar por su esposa. Entiendo, respondí colocando mi taza de té sobre la mesa con delicadeza. Pues creo que debo informarles que ya se tomaron todas las precauciones legales. Mi abogado, el licenciado Ramírez, se encargó personalmente de todos los detalles. El rostro de Camila palideció ligeramente. El boleto fue comprado exclusivamente con mi dinero, después de que me quedé viuda. No hay propiedad conyugal que considerar. En cuanto a la herencia, hice una pausa, mirando directamente a Paulo Alejandro. Ya constituí un fideicomiso para Miguel, garantizando su futuro educativo. El resto está legalmente protegido en estructuras que no pueden ser impugnadas. «¡Eso es imposible!», exclamó Camila perdiendo la compostura. «¡Es su hijo!». «Sí, es mi hijo», respondí, sintiendo una ola de emoción subir por mi garganta. Mi hijo que me echó a la calle después de que vendí mi casa para ayudarlos. Mi hijo que accedió a mandarme a un asilo como quien se deshace de un estorbo. Mi hijo que ahora, al descubrir que tengo dinero, aparece en mi puerta para tratar de sacar ventaja. Me levanté lentamente, sintiendo que era hora de decir todo lo que había guardado por tanto tiempo. «Sabes, Alejandro, es impresionante lo fácil que siempre te han manipulado. Primero por tu egoísmo infantil, ahora por tu esposa. ¿Te acuerdas cuando Antonio me pidió matrimonio? Años después de la muerte de tu padre. Lloraste, suplicaste, dijiste que te sentirías abandonado si rehacía mi vida. Y yo, tonta que fui, renuncié a mi felicidad por ti». Alejandro bajó la mirada, claramente incómodo con el recuerdo. «Trabajé en 2 empleos para que pudieras asistir a la mejor escuela. Pasé noches sin dormir cuando te enfermaste de neumonía a los 12 años. Renuncié a tantas cosas para que nunca te sintieras menos amado después de perder a tu padre». Mi voz temblaba, no de debilidad, sino de una fuerza recién descubierta. Vendí mi casa, esa en la que creciste, donde tu padre y yo construimos cada recuerdo. El lugar donde tus alturas fueron marcadas en la pared de la cocina. El patio donde aprendiste a andar en bicicleta. Vendí todo eso para ayudarlos a realizar el sueño de tener su propia casa. ¿Y cómo fui recompensada? Camila intentó interrumpir, pero levanté la mano, silenciándola con un gesto. «No, Camila, me vas a escuchar ahora. Desde el primer día me trataste como una intrusa. Los comentarios maliciosos cuando pensabas que no escuchaba. Tu mamá es una inútil en esta casa. Tu mamá es una vieja. Las tareas domésticas que me dabas como obligación y no como ayuda. Las veces que te burlaste de mi ropa, de mis hábitos, de mis opiniones, siempre con esa sonrisita de superioridad, siempre haciéndome recordar que estaba allí por caridad». Ella abrió la boca para protestar, pero continué. «¿Recuerdas cuando tu mamá, Berenice, vino a cenar y ustedes 2 se rieron de mí en la cocina? ¿Qué suerte tiene de tener un yerno tan generoso? ¡Qué mujer con cara de pobre!». Lo escuché todo, cada palabra, cada risa burlona. Y aún así, seguí intentando ser útil, ser amable, ser una buena suegra y una buena abuela, porque creía que familia era eso. Comprensión, paciencia, amor incondicional. Caminé hasta la ventana, mirando hacia el jardín por un momento antes de volverme hacia ellos. «Pero ustedes no saben lo que es familia. Para ustedes, las personas son objetos a ser usados y desechados cuando ya no sirven. Primero me usaron para comprar la casa,
Después me desecharon como un mueble viejo cuando ya no me necesitaban. Y ahora, al descubrir que tengo dinero, intentan usarme de nuevo. Alejandro parecía haberse encogido en la silla. Por primera vez, veía su rostro marcado por algo que parecía vergüenza genuina. Las lágrimas corrían ahora por mi rostro, pero no eran lágrimas de fragilidad. Eran de un dolor profundo mezclado con indignación. Tu padre, Eduardo, estaría devastado si viera en lo que te has convertido. Él, que trabajó tanto para darte una vida digna. Él, que soñaba con verte convertirte en un hombre íntegro. ¿Qué dirías si te viera ahora, vendiendo a tu propio hijo para pagar deudas? El silencio en la sala era absoluto. Hasta Camila parecía incapaz de reaccionar, pero ella soltó su veneno. «Sabemos de la demanda por la custodia de Miguel», dijo Camila, intentando suavizar las palabras con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Podemos resolver esto entre nosotros, como familia. Usted se queda con el niño. Él tendrá más comodidad aquí, obviamente. Y nosotros necesitamos solo una pequeña ayuda para reorganizar nuestra vida. Estamos pensando en el futuro de Miguel», agregó Alejandro con falsa preocupación. «Él tendrá muchas más oportunidades aquí con usted. Y ahora que sabemos de los 10 millones, tiene todo el sentido. Una parte de ese dinero nos ayudaría a empezar de nuevo. Y todos saldrían ganando». «Déjenme entender bien», hablé con una firmeza que los hizo enderezarse en el sillón. «¿Me están ofreciendo la custodia de Miguel a cambio de dinero? ¿Están vendiendo a su propio hijo?» «No es exactamente así, mamá», intentó explicar Alejandro, con la voz embargada. «Es exactamente así», corté, levantándome abruptamente. «¿Y saben una cosa? Salgan de mi casa. Ahora mismo». «Pero mamá, necesitamos hablar». «No, Alejandro, no hay nada de qué hablar. Me echaron cuando pensaron que no tenía nada. Ahora quieren vender a su propio hijo cuando descubren que tengo dinero. Y todavía tienen la audacia de amenazar con demandas y derechos legales. El tiempo de la rosa que aceptaba todo se acabó. No me van a usar nunca más. Y lo peor de todo», continué mirándolo directamente a él, «es que estás dispuesto a negociar con tu propio hijo, ese niño maravilloso que ayudaste a traer al mundo. Estás dispuesto a entregarlo a cambio de dinero. ¿Qué clase de padre hace eso, Alejandro? ¿Qué clase de ser humano te has convertido? Tu padre, Eduardo, estaría devastado si viera en lo que te has convertido. Él, que trabajó tanto para darte una vida digna. Él, que soñaba con verte convertirte en un hombre íntegro. ¿Qué dirías si te viera ahora, vendiendo a tu propio hijo para pagar deudas? Caminé hasta la puerta y la abrí ampliamente. Pasé mi vida entera dándote todo a ti, Alejandro. Y nunca, en ningún momento, pedí nada a cambio además de respeto y consideración. Ni siquiera eso fuiste capaz de darme». Camila se levantó, jalando su bolsa con rabia. «Esto no se va a quedar así, doña Rosa. Tenemos nuestros derechos». «¿Sus derechos?», reí con amargura. «Adelante, Camila. Contrata al mejor abogado que puedas encontrar. Y cuando estés frente al juez, explica cómo echaron a una señora de 67 años de su casa después de que ella vendió el único bien que tenía para ayudarlos. Explica cómo ofrecieron a su propio hijo a cambio de dinero. Me encantaría verte intentarlo». Joana apareció discretamente a mi lado, en una indicación clara de que la visita había terminado. Alejandro se levantó, pareciendo súbitamente más viejo y cansado. «Mamá, la audiencia será la próxima semana», interrumpí con voz firme. «Prefiero que la justicia determine lo que es mejor para Miguel. Y si tienen una pizca de amor por él, también preferirían eso». Vi algo raro en los ojos de Alejandro. No era culpa, sino vergüenza.
Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso me dolía más que cualquier ofensa directa. Se fueron como llegaron, abruptamente. Camila aún lanzó una mirada amenazante por encima del hombro, como quien promete represalias, pero ya no había espacio para el miedo en mí. Johanna cerró la puerta y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Está bien, señora». Respiré hondo, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. «¿Por primera vez en mucho tiempo, Johanna?» «Creo que sí. Realmente sí». Esa tarde me senté en el balcón, observando la habitación preparada para Miguel, y comprendí. A veces necesitamos ser totalmente abandonados para descubrir quiénes somos realmente. Y cuando finalmente lo entendemos, nadie más puede sacarnos del lugar que merecemos ocupar. La semana siguiente fui al banco a resolver algunas transferencias. El día estaba excepcionalmente caluroso, y yo vestía un conjunto de lino claro, simple, pero bien cuidado. La agencia bancaria estaba casi vacía cuando entré y me dirigieron a una mesa lateral. La mujer que me atendió tenía un rostro vagamente familiar. Cuando habló, reconocí inmediatamente la voz. Era Berenice, la madre de Camila, aquella misma que, durante años, me miró con desdén mal disimulado, susurrando a quien quisiera oír que yo era solo una vieja afortunada por tener un yerno tan generoso. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó maquinalmente, sin realmente mirarme. Entregué mis documentos con educación. Al ver mi nombre, su rostro se endureció. «Ah, es usted». El tono era cortante. «Personas como usted deberían ser atendidas en la fila prioritaria, no aquí en la atención personalizada. Por favor, verifique mi saldo antes de decidir dónde debo ser atendida», respondí con calma. Cuando sus ojos encontraron el valor en la pantalla, vi el exacto momento en que su mundo se derrumbó. El color abandonó su rostro, y la boca entreabierta buscaba palabras que se negaban a salir. «¿Rosa? ¿Cómo esto? ¿De dónde?» Mantuve la serenidad, como si discutiéramos el clima. «La vida tiene sus propios caminos, Berenice. A veces nos sorprenden». Ella intentó recomponerse, ajustando su postura. De repente, éramos prácticamente de la misma familia. Mencionó el pequeño malentendido entre Alejandro y yo, como si hablara de una discusión sobre el menú de la cena. «Estamos hasta planeando la fiesta de cumpleaños de Miguel. ¿Por qué no conversamos sobre todo esto?». Permanecí concentrada en el propósito de mi visita. «Prefiero tratar solo los asuntos financieros hoy, por favor». Fue cuando la máscara cayó completamente. «Siempre ha sido una empleadita. No se olvide de dónde viene». Las palabras salieron como veneno. Sin alterar mi expresión, solicité la presencia del gerente general. Cuando él llegó y comprendió la situación, su rostro adquirió una firmeza profesional. «Señora Berenice, este comportamiento es inadmisible en nuestra institución. Por favor, recoja sus pertenencias». Sentí satisfacción con su despido. Concluí mis transacciones y salí con la misma dignidad con la que entré. La humillación que ella sufrió no fue obra mía. Fue el reflejo natural de lo que ella misma cultivó a lo largo de los años. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con algunos ajustes para que suene más natural para el público de México. En la banqueta soleada, levanté la cara al cielo y entendí el verdadero significado de la justicia divina. No llega con gritos ni con venganzas espectaculares. Llega en silencio, en el momento justo, cuando menos te lo esperas. En ese instante supe que la vida empezaba a regresarme algo, no en dinero, sino en dignidad restaurada. Pero la batalla más importante aún estaba por venir. El día de la audiencia, me senté en la sala del tribunal con el corazón latiendo a 1000 por hora. Del otro lado, Alejandro y Camila parecían islas separadas, aunque ocupaban sillas juntas.
Se les notaba el cansancio en las miradas apagadas, en los papeles desordenados que su abogado intentaba acomodar con gestos nerviosos. Yo, al contrario, me sentía completa. Tenía conmigo pruebas, testimonios, verdades, no por deseo de ganar, sino por la necesidad de proteger a un niño. La jueza, una señora de mediana edad con ojos que veían todo, solicitó los primeros testimonios. Las grabaciones de las llamadas escondidas de Miguel resonaron en la sala, su vocecita infantil llena de tristeza. Papá llora, mamá grita, yo solo quiero vivir con mi abuela. Maestros testificaron sobre el cambio drástico en el comportamiento del niño, las calificaciones bajas, el silencio que crecía, los dibujos cada vez más oscuros. Vecinos contaron las discusiones que se oían a través de las paredes, los gritos en la noche, el ambiente tóxico que se había creado. La psicóloga que evaluó a Miguel habló con precisión, pero también con mucha empatía. El niño presenta señales claras de estrés emocional crónico, directamente relacionado con el ambiente familiar actual. En las interacciones con la abuela, demuestra seguridad emocional y una capacidad de expresarse que no muestra en otros lugares. La jueza pidió que Miguel fuera escuchado en una sala privada. Los minutos que siguieron se hicieron eternos. Cuando regresó, sus ojos mostraban una emoción que rara vez se permite en un tribunal. Este tribunal concede la custodia compartida con residencia principal, establecida con la abuela, la señora Rosa Martínez. Los padres tendrán derecho a visitas quincenales supervisadas y deberán asistir a terapia familiar obligatoria. No lloré en ese momento. Solo apreté en silencio la mano del señor Ramírez, en un gesto que contenía más agradecimiento del que las palabras podrían expresar. Miguel corrió a abrazarme, apretándome como si temiera que pudiera desaparecer si no me sujetaba con fuerza. Alejandro bajó la cabeza. Las lágrimas que vi en sus ojos eran diferentes. No eran de pérdida ni de frustración, sino de darse cuenta, aunque tarde. Era el llanto de alguien que finalmente ve lo grandes que son sus errores. Camila salió de la sala con pasos firmes, murmurando amenazas de apelaciones que nunca hizo. No soportaba perder. Veía la vida como una competencia constante. Pero esto no era un juego. Se trataba de amor, y el amor no se gana ni se compra. Solo se cultiva y se cosecha con paciencia. Al salir del tribunal con la manita de Miguel en la mía, sentí que un peso enorme se iba. No era solo alivio, era liberación. Sabía que el camino aún sería largo, con ajustes difíciles y conversaciones necesarias. Pero en ese momento, mi nieto regresaba al lugar de donde nunca debió haber sido alejado. Mi corazón, mi protección. Los intentos de Alejandro por acercarse empezaron luego de la decisión del juez, pero se notaba que no eran sinceros. Empezaron con detalles exagerados, ramos de flores enormes, tarjetas con frases hechas. Mamá, el amor lo cura todo. Estoy luchando para recuperar a mi familia. Luego vinieron las demostraciones públicas en las redes sociales, fotos viejas que sacó de quién sabe dónde, mensajes emotivos, como si fuéramos una familia perfecta desde siempre. Hasta dio una entrevista en una estación de radio local, diciendo que nuestra separación había sido un trágico malentendido, que estaba decidido a se arreglar. Seguí el consejo del señor Ramírez. Silencio absoluto. No respondí a los mensajes. No compartí las publicaciones. No le di cuerda al circo. Aprendí que los que necesitan hacer drama con sus sentimientos muchas veces solo están actuando. El colmo de esta actuación fue cuando llegó a mi casa con un equipo de filmación de un programa de chismes. Querían grabar un emotivo pedido público de perdón que mostraría el reencuentro de madre e hijo después de una dolorosa separación. Lo miré directo a los ojos, sin enojo, pero con firmeza. Alejandro,
La reconciliación no es un espectáculo. No voy a convertir nuestra historia en entretenimiento. Aquí no hay público, solo verdad. Cuando nos quedamos solos, Miguel me preguntó con la honestidad que solo los niños tienen. Abuela, ¿por qué mi papá está haciendo esto? Me arrodillé para estar a su altura. Tomé sus manitas en las mías y le respondí. Porque algunas personas necesitan que otros vean sus sentimientos para poder creer en ellos. Pero el verdadero arrepentimiento empieza en el silencio del corazón. Asintió pensativo, con una comprensión que iba más allá de su edad. Fue en ese momento que me di cuenta. No solo estaba criando a un niño, estaba cultivando al hombre que un día sería, posiblemente un hombre capaz de ser más honesto de lo que su padre jamás había podido ser. El intento más alarmante ocurrió una madrugada lluviosa. Alejandro apareció en la puerta, empapado, y se veía que andaba tomado. Golpeó varias veces, exigiendo que lo dejara entrar, hablando de derechos de padre y de arreglar cuentas. Hablaba de Miguel como si fuera algo que le pertenecía. No abrí. Le llamé al señor Ramírez, quien me dijo que llamara a la policía. Al día siguiente pedimos una orden de restricción temporal, no por venganza ni por rencor, sino por protección. Por primera vez, ya no estaba tratando de salvar a mi hijo de sus propios errores, sino protegiendo a mi nieto de daños que podrían convertirse en cicatrices para siempre. Intentaron convencerme con palabras manipuladoras, con demostraciones públicas, con drama de arrepentimiento. Pero ya no me afectaban. Había comprendido una verdad valiosa. El silencio lleno de dignidad puede ser más fuerte que cualquier grito. Y sabía que, aunque ahora teníamos estabilidad, el tiempo aún nos tenía guardado algo especial, algo realmente luminoso. Pasaron algunas semanas. La casa que antes me parecía demasiado grande empezaba a llenarse de vida con pequeños detalles. Cojines nuevos en la sala, cuadros en las paredes, flores frescas en los floreros. Pero eran las pláticas con Joana las que realmente llenaban ese espacio de calor humano. Una tarde lluviosa, mientras ella acomodaba la despensa, me preguntó como si nada. «Doña Rosa, ¿usted nunca más pensó en casarse después de que quedó viuda?» La pregunta me tomó por sorpresa, justo porque había evitado pensar en eso por tanto tiempo. «¿Por qué me preguntas eso, Joana? Es que usted tiene una foto escondida en el cajón de la mesita. La vi sin querer, cuando estaba limpiando. Usted agarra esa foto con tanto cuidado cuando piensa que nadie la está viendo. Sentí que me ponía roja. Era la única foto que guardé de Antonio, tomada el día que me pidió que me casara con él, hace tantos años. Sí hubo alguien, confesé al fin, un buen hombre, que me amaba de verdad, pero renuncié a él por mi hijo. Joana negó con la cabeza, con esa sabiduría que viene de la vida sencilla. ¿Sabe, doña Rosa? A veces uno ama tanto a los hijos que se olvida de que también tiene que vivir. Mi mamá decía, el amor no es una prisión, es libertad. Su hijo creció con esa idea de que usted tenía que ser solo de él. Y mire lo que pasó, murmuré, más para mí que para ella. Pues sí, ¿y ahora va a hacer lo mismo con el nieto? ¿Va a renunciar a ser feliz pensando que eso es lo mejor para él? La pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Joana había tocado algo profundo, una herida que ni siquiera sabía que aún sangraba. Una tarde en que ayudaba a Miguel con la tarea, la verdad me cayó como un rayo. «Abuela, ¿por qué nunca te volviste a casar después de que murió el abuelo?», me preguntó mientras resolvía problemas de matemáticas. «Sí hubo alguien, una vez», confesé. «Pero tu papá no lo aceptaba. Pensaba que iba a perder mi atención, mi amor. Y yo renuncié por él. ¿Y fue bueno para ti?». La sabiduría en esa pregunta infantil me dejó sin aliento.
Me di cuenta con una claridad dolorosa que estaba repitiendo el mismo patrón, ya no por Alejandro, sino ahora por Miguel. Esa noche, después de que el niño se durmió, me senté en el balcón y dejé que las lágrimas salieran por fin. Lloré no solo por el amor perdido, sino por la revelación que acababa de tener. Yo también había contribuido a crear al hijo que después me rechazó. Al renunciar a mi propia felicidad, al hacer de Alejandro el centro absoluto de mi universo, al nunca mostrarle que una madre también es mujer, que también tiene deseos y sueños, había ayudado a formar a un hombre que veía el amor como posesión, no como libertad. Mi empleada tenía razón. El amor demasiado sacrificado no era una virtud, era un veneno disfrazado de medicina. Dios mío, me equivoqué. Me equivoqué tanto, susurré a la noche. Abandoné mi amor por mi hijo, y mira lo que me hizo al final. Joana apareció en silencio con una taza de té. No se castigue, doña Rosa. Usted hizo lo que creía que era lo correcto, pero aún está a tiempo de corregir el rumbo. ¿Cómo? La vida es generosa cuando da segundas oportunidades. Ahora tiene no solo a su nieto, sino la oportunidad de enseñarle un tipo diferente de amor. El que no sofoca, el que no exige, el que permite que el otro también sea feliz. Al día siguiente, mientras revisaba una caja vieja de recuerdos, encontré un papel amarillento, el billete de Antonio. Cuando tu corazón esté verdaderamente libre, te estaré esperando. ¿Aún estaría esperando? Habían pasado tantos años. Una de las mayores ironías de la vida. Renuncié a un amor verdadero para dedicarme por completo a un hijo que, años después, me rechazaría sin dudarlo. Y ahora estaba a punto de hacer lo mismo otra vez, escondida detrás de la excusa del bienestar de mi nieto. Pero Miguel no era Alejandro, y yo ya no era esa mujer que pensaba que sacrificio era sinónimo de amor. El abogado había mencionado que Antonio había regresado a la ciudad hace poco. ¿Habría tramado el destino este reencuentro? Esa noche, después de que Miguel se durmió, tomé el teléfono y marqué el número que me había dado en el mercado. Cuando escuché la voz de Antonio, me temblaban las manos. ¿Aún está en pie ese café? Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risa suave, como si algo por fin tuviera sentido después de tanto tiempo de confusión. Siempre lo ha estado, Rosa. Siempre. Nos vimos al día siguiente. Caminatas en el parque, conversaciones sobre libros, recuerdos compartidos. El tiempo había sido bueno con él. Canas, arrugas que solo hacían que su sonrisa fuera más amable. Los años no habían cambiado la esencia de ese hombre, al que un día amé. Poco a poco, conoció a Miguel, quien de inmediato aprobó al amigo de la abuela que sabe todo sobre barcos. Antonio le enseñó a hacer pequeños modelos de barcos. Le contó historias de navegantes antiguos. Le mostró constelaciones que guiaban a los marineros antes de que se inventara la brújula. Cuando Antonio me trajo un ramo de lirios, mis flores favoritas, las mismas que llevaría en mi ramo de novia en esa boda que nunca pasó, me di cuenta de algo que me asustó y me emocionó. El corazón no envejece, solo aprende a no repetir los mismos errores. ¿Qué te parece si vivimos todos juntos un día? Le pregunté a Miguel una tarde, mientras veíamos a Antonio intentar elevar un papalote en el jardín. El niño pensó un momento, con seriedad adulta en su cara infantil. Creo que al abuelo Eduardo le gustaría verte feliz otra vez. Y a mí me gusta el tío Antonio. Me enseña cosas chidas. Las lágrimas se me salieron, pero eran diferentes a las que había derramado por tanto tiempo. Estas eran lágrimas de liberación. Joana, pasando con una charola de galletas, sonrió sin que se notara mucho. Sus palabras habían sido como semillas plantadas en el momento justo. Ahora florecía en mí el valor de vivir plenamente, sin culpa, sin miedo. De alguna manera,
El universo me había guardado, en un rincón del destino, una segunda oportunidad, y esta vez iba a tener el valor de aceptarla. Miguel recuperó la alegría en los ojos. Sus calificaciones en la escuela mejoraron mucho. Las ojeras desaparecieron y volvió a cantar mientras hace las cosas de todos los días. Plantamos un pequeño jardín juntos. Cocinamos. Nuestro primer arroz con leche casi fue un desastre y nos reímos hasta que nos dolió la panza. Y ahora, a veces, Antonio se une a nosotros en estos pequeños momentos de felicidad. Hay libros por todos lados, algunos abiertos, marcando descubrimientos a medias. El telescopio está en el balcón, vigilando el cielo de noche. Todas las noches buscamos a Júpiter juntos. Cuando no lo encontramos, inventamos constelaciones nuevas con nombres nuestros. Alejandro también cambió. Poco a poco. Dejó de pedirme dinero. Ya no intenta impresionarme con detalles vacíos. Empezó a llegar a tiempo a las visitas supervisadas. Más tranquilo, más presente. Consiguió trabajo en un mercado. Un trabajo sencillo, pero honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, me sostuvo la mirada sin voltear a otro lado. Un día le trajo a Miguel un cuaderno hecho a mano. Ahí había escrito recuerdos de cuando él era niño conmigo. La cobija que convertíamos en una casita cuando llovía. La sopa de verduras que le hacía cuando tenía fiebre. Las historias que inventaba antes de dormir. Era su intento de volver a conectar a través de recuerdos reales, no de palabras vacías. Camila desapareció de nuestras vidas después del divorcio. Supe, por gente que conocíamos, que se había ido a otro estado, buscando empezar de nuevo. No le guardo rencor. Siguió su camino, llevándose lo que ya no tenía lugar en nuestra historia. Ahora somos Miguel y yo, y eso es suficiente. Más que suficiente. Cuando regresa de la escuela corriendo hacia mí, abrazándome como si hubiéramos estado separados por meses, entiendo el verdadero significado de hogar. No es un lugar, sino un sentimiento de pertenencia que nadie puede quitar. Hace poco, mientras lo ayudaba con una tarea, Miguel me llamó con esa urgencia de los niños cuando descubren algo. Abuela, hice esto para ti. Era un dibujo a color en papel grueso. 2 muñequitos tomados de la mano debajo de un arco iris brillante. Abajo, con letras hechas con mucho cuidado, estaba escrito: Abuela, mi suerte fue nacer tu nieto. Sostuve ese papel como si fuera de la porcelana más delicada. Sonreí por fuera, pero por dentro, algo profundo sanó. Una herida vieja que finalmente encontraba su bálsamo. Enmarqué el dibujo y lo coloqué en el lugar más visible de la sala, porque en ese instante comprendí que la fortuna ganada en la lotería era insignificante comparada con la riqueza de recuperar ese amor. Y quizás, solo quizás, todo lo que viví, el rechazo, el dolor, la soledad, haya sido solo el camino necesario para traerme hasta este preciso momento. Porque a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que verdaderamente importa. Y hoy lo sé, con la certeza que solo la experiencia proporciona. El verdadero premio nunca fue el dinero. Fue, y siempre será, el amor que sobrevive hasta las más profundas traiciones. Y esta historia tocó tu corazón. Quizás haya un lugar aquí para ti también. Comparte en los comentarios lo que más te marcó y quédate con nosotros para más historias que hacen respirar el alma.